Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz. Hoy en este día tenemos a un invitado en el canal que está aquí por primera vez. Nos va a estar hablando de Peña Blanca, la aparición de Peña Blanca en Chile. Es un hermano chileno. Vamos a presentarlo en este momento. Hermano Iván Uvilla, ¿cómo estás? Hola Rafael, un gusto saludarte a ti y saludar a las personas que te ven constantemente. Gracias, Iván, por haber aceptado esta invitación. Iván es chileno, así que es un gran conocedor de las apariciones de Peña Blanca en Chile. Voy a dejar su canal de YouTube en la parte de abajo, en la descripción, para que se vayan a suscribir a su canal. Am, Hermano Iván, para entrar ya en materia, queremos aprovecharte al máximo. Te comentaba que yo tengo una persona que le digo, búscame a personas que hablen de los mensajes de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Y un día por la mañana me envía tu video que me dejó sorprendido, porque lo que dices tú en ese video, yo nunca lo había escuchado y he grabado 2, 3 videos de Peña Blanca. Y cuando vi ese video tuyo dije, es importante que mi audiencia escuche esto y que cada quien haga sus conclusiones. Pero primero que nada, hermano, quiero dejar algo ya muy claro para la audiencia y quién mejor que tú para que lo expliques. Cuando la gente a veces escucha Peña Blanca, lo primero que piensan es en el vidente y lo que sucedió con él y piensan que por eso Peña Blanca debe ser una aparición falsa. ¿Qué dirías tú a eso, hermano Iván? Bueno, qué gusto poder explicarlo. Voy a citar una aparición, la 284 y la 291, ya para que las personas vayan a ver. Dice, pero aquí en Chile ha de arreglarse muchas cosas, y con esta aparición ha de venir la aprobación de Garabandal. Fíjate lo que te estoy diciendo, Rafael. Depende de ti, le dice a Miguel, y de Peña Blanca, que reconozcan Garabandal. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre con el vidente está envuelto en una prueba de fe. Todos conocemos que la historia de Dios es por fe. Eh, Moisés tuvo que pararse frente al mar, levantar el báculo, ¿verdad? Para que se abriera el mar. Y por fe había que cruzar. O sea, Dios siempre pide un esfuerzo, bíblicamente hablando, para todo. Jacob tuvo que pelear con el ángel de Dios para ser nombrado Israel. Entonces, ya ligando esta responsabilidad de que de Peña Blanca dependa el reconocimiento de Garabandal, y estamos hablando del aviso, castigo y milagro, que es tema de otro video. Entonces, ¿cómo se va a reconocer Garabandal? Por la aparición de Peña Blanca. Entonces, hay muchas evidencias, yo soy científico, yo tomo evidencias y a través de la evidencia vamos planteando hipótesis. Y las hipótesis, por las evidencias, por hechos ya concretos y pasados, dicen que va a haber una segunda aparición en Peña Blanca. Por eso que dice, depende de ti, de Peña Blanca, que se reconozca al vidente. Y ahí viene envuelto la venida del Papa y también la venida de Jesús a Peña Blanca a manifestarse. Jesús se manifestó, y esto es algo que no se habla mucho cuando se nombra a Peña Blanca. La única aparición donde Jesús se manifiesta de esta manera, mariana, estoy hablando de La Salet, Fátima, Garabandal, San Damiano, Peña Blanca, la única aparición donde Jesús se manifiesta, comienza a hablar por la boca del vidente y comienza
a enseñar cosas es Peña Blanca. Entonces, anticipando un poco el tema, Jesús va a volver a Peña Blanca y va a volver a hablar. Entonces, cuando hablamos del reconocimiento de Garabandal, es porque Jesús se va a volver a manifestar en Peña Blanca. Y ahora voy a lo del vidente. Entonces, Dios dejó envuelto en un manto de duda, ¿verdad? Si es una aparición verdadera o no. Pero porque la aparición envuelve muchas verdades futuras. Estoy hablando aviso, castigo, milagro y el milenio para lo que viene. Entonces, ¿qué pasa con el vidente? Dios es omnisciente, nunca debemos tentar a Dios. En la elección de un vidente, el diario de Conchita, cuando tú lo lees, dice, Conchita era una mujer con una buena impronta, muy educada, con muy buen trato al hablar y de mucha educación. Y la madre la eligió y ella debe decir cuándo es la fecha del milagro en Garabandal, ¿sí? En cambio, en Chile, la madre elige a Miguel Ángel Poblete y si tú lees el libro, si hacéis lo que les digo, habrá paz, que es la transcripción de los cassettes al libro, narra cómo es Miguel Ángel Poblete. Ahora, déjame hacer un paréntesis en todo esto. Peña Blanca es la única aparición que tiene registros audibles de lo que pasó. Hay videos, etcétera. En las otras apariciones nosotros tenemos que creer en lo que se dice. En Peña Blanca no. En Peña Blanca están las grabaciones. Bueno, entonces en la segunda aparición decíamos que la madre elige a Miguel. ¿Y qué dice la descripción del libro? Mira, Miguel era un chico huérfano con un trato duro que no recibió amor y que anduvo deambulando de hogar en hogar. Lo recibió una señora que tenía una casa que cuidaba niños huérfanos y ahí vivía Miguel. Y después cuando tuvo muchos, o sea, más edad, tuvo que dejar la casa porque esta señora tuvo que cuidar otros niños y falleció su esposo. Entonces Miguel estuvo en hogares de niños donde recibió malos tratos. Entonces la madre en la segunda aparición se aparece física en Peña Blanca, ¿ya? Se aparece física, al igual que en San Damiano. Eso tampoco se habla de Peña Blanca, pero la madre estuvo físicamente. Y le dice en la aparición 4 a Miguel. Luego me miró triste y me dijo, tú deberás de sufrir mucho, oh niño. Te dirás, le está diciendo a Miguel, tú te dirás en tu mente por qué he nacido. Le está diciendo que él va a tener problemas en la mente y dudas y va a sufrir para decir por qué he nacido. Y ahí la madre dice algo que no dijo sobre ningún vidente en el mundo. Le dijo, mandato te digo y de cierto te digo, mandato serás. Esa fórmula no se ha pronunciado nunca sobre ningún vidente y en ninguna aparición mariana. Y debe investigarse por la autoridad eclesiástica, ¿verdad? Y por los creyentes. Pero es un mandato de sufrimiento, que este sufrimiento que ya cargaba Miguel, a diferencia de Conchita González, que ella tenía buena postura, buena familia, vivía en un buen pueblo, en, en los Alpes, ¿verdad? En un campo desierto, sin influencia de la ciudad. No, Miguel Ángel Poblete en Chile es en medio de la ciudad, una ciudad con los vicios de cualquier ciudad, ¿verdad? Entonces ella lo elige y pronuncia un mandato, y ese mandato es sufrimiento, ¿verdad? Tú sufrirás. Entonces Miguel cuando ve a la Virgen, él no tenía una madre, entonces él la abraza y sobre su corazón se llena del amor de la madre, de la dulzura de la Santa Madre. Y cuando la madre se va después de 5 años, imagínate lo que es sentir esa soledad y tener el peso de todas las profecías que se pronunciaron en Peña Blanca. Se pronunciaron profecías muy duras, como la de Lazaret. A los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su amor al dinero, a los placeres y a los honores, se han convertido en cloacas de impureza. Miguel
tuvo que decir eso y la madre agrega, maldición a los sacerdotes y personas consagradas que con sus falsas vidas vuelven a crucificar a mi hijo. Si claman venganza, la venganza está sujeta sobre sus cabezas. Entonces, Miguel, al decir eso, la iglesia se apartó de la aparición y ya comenzó a ser perseguido por cierto grupo de sacerdotes, no quiero decir toda la iglesia, pero cierto grupo comenzó a perseguirlo y a dudar de él. Entonces, la madre le dice, te dirás por qué has nacido. Eso en la aparición 4, o sea, en tu mente va a sufrir, ¿verdad? Y ahí ya está sufriendo la persecución de los sacerdotes. Y aparte, se presenta en una época donde Chile es gobernado por un régimen político, muchos llamarían dictadura a este régimen, y también a las personas que a veces me preguntan estas cosas, yo le digo, oye, pero ¿por qué te extraña que Peña Blanca se presente en una dictadura? Porque dicen que Peña Blanca es obra de la dictadura. Y yo ahí les respondo lo siguiente, Rafael. Fíjate que cuando Jesús viene a Israel, en el año cero, Israel estaba bajo la dictadura romana. Era una dictadura, estaban siendo oprimidos por el régimen y pensaban que Jesús era el Mesías guerrero que ellos esperaban, pero Jesús vino a hablar de amor y se presenta en una época complicada también de Israel junto a una dictadura romana. Entonces, bueno, tenemos el mandato y ese mandato, una vez que la madre se va, ella anticipa, te dirás por qué has nacido y él va a buscar una salida. Algunos se refugian en el alcohol, otras personas actualmente se refugian en la droga. Bueno, y aparte de eso, en la aparición 471 se presenta el arcángel Miguel. ¿Ya? En Peñablanca hubieron apariciones donde hubieron más de 1000 ángeles y también una aparición donde vinieron los 7 arcángeles, en la aparición 471. Pero en la aparición 471, Miguel Arcángel le dice a, a Miguel, preparaos para una gran prueba que ha de venir, una prueba de fe. Muchos sabrán comprender, pero otros no. Y el audio, fíjate Rafael que tú puedes escuchar ese audio, está en mi canal y se llama Los 7 arcángeles en Peñablanca, audio original. Y fíjate lo que dice, cambia la voz de Miguel y dice que yo no voy a saber entender. Ah, bueno, acepto, dice con una voz de tristeza, acepto la prueba de fe. ¿Ya? Entonces hay dos cosas, el mandato y la prueba de fe. Y deben estudiarse porque no se da en ninguna otra aparición mariana. ¿Y por qué? Porque hay una segunda aparición de Peñablanca. La madre va a volver y por eso el Santo Padre va a venir a Peñablanca, porque va a reconocer la grandeza de Peñablanca y la madre va a proclamar un Monte Carmelo en Peñablanca, que lo vamos a hablar después, y el Papa va a ver esto, el Papa va a saber que Dios Padre bajó a Peñablanca, Chile, que Jesús va a huir a Chile y se va a manifestar cuando el Vaticano sea destruido. Entonces el Papa va a visualizar esto y va a decir, ok, tengo que ir donde está el Señor. Bueno, y para finalizar lo evidente, él conversa con Jesús en la aparición 139 y Jesús le anticipa 139 de 484. Estábamos antes de la mitad de la aparición de Peñablanca y le dice, tú morirás de cáncer, le dice. Y se lo iba a llevar porque Miguel Ángel Poblete comienza a hablar con Oscar, que era otro niño de la aparición, y le dice, Oscar, me voy, tú deberás continuar con esta misión. Miguel Ángel Poblete ya se estaba despidiendo. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, aparición 139, le pregunta a las personas, yo lo puedo dejar, pero si ustedes se comprometen. Y Miguel se ofrece a Jesús y le dice, permíteme sufrir para que esta aparición sea mejor llevada. Y Jesús le dice, morirás de cáncer, y se comprueba. Si tú buscas en Google, dice que Miguel Ángel Poblete padeció un cáncer hepático y murió de una hemorragia digestiva a causa del cáncer. O sea, se cumplieron las palabras de nuestro Señor.
Bueno, el tema es muy profundo y podríamos hablar mucho rato, pero el tema que debemos hablar es la venida del Papa. Sí, yo solo te preguntaba eso para que tú lo aclararas, porque yo viendo tus videos me doy cuenta que como buen chileno, pues conoces muy bien la aparición de Peña Blanca. Me dices que ya llevas como 15 años en esta misión, ¿no? Llevo 15 años. Oh, wow, qué bendición. Ahora, Fíjate, Rafael, que nadie habla del mandato ujú, sí, ahora te pregunto, y Iván. de la prueba de fe, algo que no se sabe en el mundo y que se habla poco en Chile. Oh, wow. Pasando al tema principal, que por cierto, con lo que nos acabas de decir, pues sí sufrió mucho Miguel Ángel, sufrió bastante y luego sintiendo la persecución de algunos sacerdotes, pues me imagino que no fue nada fácil y más en el contexto eh, en que se veía Chile en ese tiempo, como tú lo dices. Pero pasando ya al tema fundamental aquí, tú dices, bueno, lo dices porque en la aparición de Peña Blanca así se dice, y esto es lo que quiero que nos expliques bien, que yo sé que mucha gente se va a sorprender. Tú dices que en tu video, guiándote de las apariciones de Peña Blanca, que el Papa de Fátima huirá a Chile. ¿Esto es correcto? Es correcto, es la voluntad de Dios. Pero para explicar eso, tengo que englobar el porqué, ¿ya? Entonces, si nos vamos a Garabandal, fíjate que me voy a apoyar en Garabandal. Son dos mensajes de Garabandal. Y dice, el segundo mensaje es, debemos evitar la ira del buen Dios, ¿sí? Bueno, leamos el primer mensaje de Garabandal. Son cortitos, son dos, estamos hablando de dos mensajes en Garabandal y Peña Blanca tiene 484 y cada uno de esos mensajes son enormes. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar el Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Primer mensaje de Garabandal. Segundo mensaje. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición. Y ahí se conecta con la persecución de Miguel en Peñablanca, ¿verdad? Y con ello llevan a muchas almas, ¿verdad? Y a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios, que vendrá sobre vosotros, ¿verdad? Entonces, la madre habla de la ira del buen Dios. Entonces, estamos hablando de que Dios va a entrar en ira. ¿Y cuándo? Bueno, ahora ya estamos en eso. Entonces se habla de los últimos tres papas, que dice Conchita, ¿verdad? Y el último de esos papas es Benedicto XVI. Entonces, si nosotros nos fijamos en eso, estamos frente al fin de los tiempos, ¿verdad? Y también a la ira de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya está el último papa y la iglesia iba así, ¿verdad? Y la madre dice, el último papa es Benedicto. Pero en Peñablanca agrega otro. Dice, aparición 453. Y aparecieron los 6 escudos de los 7 últimos padres, santos padres. Muchas naciones serán aniquiladas, y muchos terribles llantos, lágrimas y fuego se verá en las naciones. Grandes ciudades serán destruidas. Fíjate lo que dice, muchas naciones serán aniquiladas. Esto es tremendo. O sea, imagínate, pónete en la mente de Miguel al decir esto y la persecución que recibe. Solamente al estudiar estas profecías podemos entender la persecución de círculos políticos y religiosos sobre el vidente, que hacen que finalmente se cambie, o sea, no se cambió de sexo, simplemente tomó hormonas y se vistió como mujer, ¿ya? Pero nunca negó a la madre. Y ahí aparece
Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, que era el Papa de la aparición de Peña Blanca. Y después dice Pedro, y dice aparición 187. Y aquí hay una profecía cumplida de Peña Blanca. La aparición de Peña Blanca es en el pontificado de Juan Pablo II. Y en la aparición 187 dice, para el pontificado de Pablo y Pedro vendrá una gran cruz. O sea, la madre anticipa que iban a haber dos papas, Benedicto y Francisco, ¿ya? Pero el último es Benedicto. Lo que pasa es que con Francisco ya uno empieza a ver la caída de la iglesia en términos de la tradición, ¿ya? Y es notoria. ¿Y por qué se nota? Porque Dios quiere que tú te des cuenta de la situación que estamos viviendo porque viene la ira de Dios. Aunque la iglesia sigue siendo iglesia y no tendrá poder sobre la iglesia. Mientras haya un sacerdote que fuera ordenado, no importa si hay un papa o no, porque ya fue consagrado. La iglesia está ahí donde está ese sacerdote. Estoy anticipando y dándole contexto a lo del papa, ¿ya? Bueno, en ese contexto ya sabemos que hay un último papa y vamos a la cita en sí de Peñalba. Dice, aparición 356. Hijitos míos, os dije en 1984, al comienzo la Iglesia no aprobará esta aparición, pero habrá otra que sí ha de aprobar, pero no vendrá aquí para aprobarla, sino que vendrá de su propia sede. Cuando sea aprobada por la Iglesia en general, ya será demasiado tarde. Aún no es aprobada por ninguna iglesia. El que tenga oídos, escuche. Entonces está hablando de una segunda aparición. Y aquí tenemos que ir al ámbito espiritual, Rafael. Dios se va a volver a manifestar en Peñablanca porque dejó ligado, dejó amarrado, fíjate en esto, dejó amarrado Garabandal y Peñablanca. Y dice, depende de Peñablanca el reconocimiento de Garabandal. Pero si tú miras a Chile, tú no habías escuchado hablar de la prueba de fe ni, ni del mandato, ¿verdad? O sea, no depende netamente de nosotros como chilenos, sino que depende del auxilio de Dios, que Él va a volver a manifestarse en Peña Blanca, que lo dice el tercer secreto de Fátima, que tú lo has leído en tu programa, de Peña Blanca. Entonces dice, el Santo Padre deberá huir. Portugal acoge a tu pastor y Chile acoge a tu pastor. Está hablando de que el Santo Padre va a tener que viajar. ¿Cuál Santo Padre? Nosotros decíamos, dame un segundo. Nosotros veníamos diciendo que el último papa o santo padre válido era Benedicto. Pero ¿por qué la madre habla del santo padre? Lo habla como una autoridad que todo el mundo reconoce, que tú lo mires y digas el santo padre, como una referencia, ¿ya? ¿Para qué? Para hacerte notar que es el fin de los tiempos, porque ya no hay más santos padres, vuelve Jesús, ¿ya? Iba a reinar el anticristo. En 1984 la madre dijo, el anticristo ha nacido ya, lo dijo en Peñablanca. Ya tiene más de 42 años, según Peñablanca. Entonces no va a haber ningún papa que pueda hacerle frente al anticristo. El anticristo ya está reinando y está esperando la fecha de que viene el cometa, ¿verdad? Él está calculando 3 o 4 meses entre que venga el cometa para dar la orden que comience la guerra. Todo esto está ligado con la huida, no me estoy saliendo del tema, estoy poniendo el contexto. Él está calculando 4 a 6 meses porque él sabe que va a venir el cometa. Y cuando el cometa venga, él va a detener esta guerra. Va a decir, ahora hagan la guerra, después va a emerger y va a decir, viene un cometa, unámonos todos porque puede impactar en el mundo. Entonces la guerra se va a detener, pero ahí ya fue destruido el Vaticano y ya viene el Papa a Chile, pero estoy dando el contexto. Imposible explicarlo sin dar el contexto. Entonces viene el cometa, él dice que viene la guerra y todo el mundo se une, ¿verdad? Y él emerge como el líder mundial, pero el cometa chocó y produjo el aviso. Ese es un tema más extenso, pero estoy dando el contexto, ¿ya? Viene el cometa, se produce el aviso, 7 días donde hay que ir a confesarse, etcétera, etcétera.
Pero entonces él dice que viene el cometa, ¿verdad? Y va a emerger como el anticristo. Y le va a ser entregado el gobierno mundial. ¿Por qué? Porque dijo Garabandal, deben evitar la ira del buen Dios, ¿verdad? Entonces es bíblico. Y Jesús dice lo siguiente en Apocalipsis. Y llegaron los días de la cólera del Cordero, y los hombres decían, escóndanos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Eso lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Tú has leído ese texto? Entonces, estamos en tiempos de ira, y por esa ira Dios va a destruir, o sea, no lo va a destruir Dios, sino que permite que los hombres hagan esa destrucción, ¿ya? Ahí estoy citando Apocalipsis 6, 12, 17, que le da coherencia a Garabandal. Estoy respaldando a Garabandal. Fíjate, Apocalipsis 6, versículo 12, 17. Y todos los hombres se escondieron en las cuevas y decían a los montes, caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque llegó el gran día de su ira. O sea, Jesús enojado. Lo mismo que dice Garabandal, fíjate. Ya. Entonces, yo le estoy justificando a las personas que por qué va a ser destruido el Vaticano. Por eso me extiendo un poco para darle referencias bíblicas. ¿Ya? Entonces, estamos en la ira, fue el último papa, estamos en el último tiempo, pero el papa sigue siendo una referencia, ¿verdad? Y la madre dice, bueno, ahí hablábamos delante de la fecha del 22 de julio, que las personas dicen que un 22 de julio va a empezar la guerra, ¿verdad? Etcétera. Pero la madre habla de dos señales. Cuando ustedes vean un conflicto y vean que el Papa viaja a mediar por la paz, o sea, ya cuando las naciones se estén declarando la guerra, recuerda lo que dije, el anticristo sabe, ¿verdad?, que viene el cometa, él va a dar la orden, entonces van a empezar a hablar de la guerra, el Papa va a viajar a mediar por la paz. Y ahí está la referencia profética, porque la madre dijo, el último papa válido que podía producir un cambio antes de la asunción del anticristo era Benedicto. Después de Benedicto ya ningún papa puede hacer nada contra el anticristo. Entonces la gente quiere más santos padres, pero no puede hacer nada porque ya es época de que el anticristo emerja. Y es necesario porque viene el milenio, ese es otro tema. Es necesario que aparezca el anticristo, que suframos todo esto, pero después va a reinar Dios y vienen 1000 años donde Jesús va a estar acá con nosotros. Ese es otro tema. Ya, entonces, el Papa va a estar de viaje a mediar por la paz. Aparición 4:24. Les daré una señal. Cuando el Santo Padre viaje de peregrinaje, en el cielo habrá una gran luminosidad, auroras boreales. En ese momento, el Vaticano es destruido, ¿ya? Tercer secreto de Fátima, y dice, cuando vuelva a Roma, va a encontrar la ciudad sin habitantes. Esta será castigada por los muchos crímenes y maldades, ¿verdad? O sea, habla de un castigo y por eso tuve que justificar esto con Apocalipsis, ¿verdad? Con la ira de Dios, con Garabandal, que dice el final de los tiempos, ¿verdad? Deben evitar la ira. Entonces, Dios permite que, como lo hizo con Babilonia cuando invadió Jerusalén, siempre es a través de otro pueblo. Entonces, Dios va a permitir que Rusia, dice la profecía de Peña Blanca, Rusia será el azote del mundo, ¿verdad? Y va a destruir el Vaticano, pero también dice que Rusia se va a convertir y que va a haber otra aparición en Rusia. La madre dice en Peña Blanca, habrá una aparición en Moscú. Yo seré mejor recibida que en Peña Blanca. Fíjate lo que ella dice. Bueno, ese es otro tema, pero durante esa guerra se va a producir la aparición en Moscú. Entonces, el Vaticano, ya di el contexto, el Vaticano es destruido y aquí tengo que citar el tercer secreto de Fátima. Y dice así, tercer secreto de Fátima, aquí está, aparición número 7.
Esto es un extracto ya del tercer secreto que ha permanecido oculto. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Decíamos que Portugal acoge a tu pastor, eso lo decía en otra aparición la madre, pero aquí dice, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Rusia avanzará sobre los países que apostataron sobre la fe católica y los arrasará. O sea, la madre está diciendo, Rusia va a ser el azote del mundo. ¿Pero por qué? Porque los países apostataron contra la fe católica y los arrasará. Hay un juicio de Dios. ¿Ya? Por eso justifiqué esto con Apocalipsis. Llegó el día de la ira de Dios y de la el cólera del Cordero. O sea, Jesús, a ese Jesús que todo el mundo ve, que es muy compasivo, él va a estar en cólera. Ya no tenemos que imaginarnos a Jesús eh, como lo imaginamos. Tenemos que ya verlo como autoridad. Y tú, Roma, ¿no has escuchado la trompeta de los ángeles del Altísimo? Serás destruida por tus crímenes y pecados. ¿Ya? A las trompetas se refiere a la Saleh, a Fátima y a las apariciones marianas, como advertencia. Si el mundo no cambia, mandaré un aviso. Pediré la consagración a todas las naciones del mundo. Europa estará invadida por el dolor y el espanto. América estará confundida. Pero nuestro Señor vendrá en su ayuda. No dejará sola a su iglesia. La iglesia verdadera estará en llanto. Estamos hablando de la iglesia verdadera. Pues su rey ya no está con ella. Fíjate, Jesús ya no está con la iglesia verdadera porque está en cólera. Huirá a la nueva tierra por 486 días. Jesús, lo traduzco al español. Jesús huirá a la nueva tierra por 486 días. El rey de la iglesia, dice. La iglesia verdadera estará en llanto, pues su rey ya no está con ella. Huirá a la nueva tierra por 486 días. Se está refiriendo a Jesús. Jesús huye a la nueva tierra, Latinoamérica, y si tú buscas Latinoamérica, la única aparición mariana es Peña Blanca, pública. Estoy hablando de manifestación pública. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, y aquí nace otra cosa muy importante que da para otro video. Y en ese momento, el trono de San Pedro lo ocupará un espíritu inicuo, que solo tendrá odio, engaño y someterá a la tierra a que lo adore como el mejor de los pontífices. O sea, la madre dijo, el último papa es Benedicto, pero cuando el Vaticano sea destruido, Jesús viene a la nueva tierra y dice, y en ese momento el Vaticano se reconstruye y dice, en ese momento el trono de San Pedro, que puede estar en Roma, en el Vaticano, o trasladarse a Israel, no sabemos, y en ese momento el trono de San Pedro lo ocupará un espíritu inicuo. Espíritu inicuo quiere decir inteligencia artificial, eh, manejo genético, que está muy de moda. Yo he visto hasta vientres robotizados con inteligencia artificial para tener bebés. Entonces van a dar vida a- al falso profeta. Y ahí entra como clave la aparición 453, donde nombra a los siete últimos. Y eso se conecta con Apocalipsis, eh, cuando dice que va a aparecer, aquí está, Apocalipsis 17, 10, 12. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. ¿Ya? Bueno, eso se conecta con la aparición 453 cuando nombra a los siete eh, papas, santos padres. De ahí sale el falso profeta. Pero es otro tema. Entonces, el Vaticano es destruido, ¿verdad? Jesús viene a la nueva tierra y yo ya te comentaba que Jesús ya se apareció en la aparición 135 a Miguel Ángel Poblete, aparición 139, y habló. Jesús se presenta en el Monte Carmelo y comienza a hablar, toma la voz. Fíjate, Rafael, que en Peña Blanca es la única aparición hasta donde yo entiendo, donde Jesús entra en el cuerpo del vidente
y la Virgen María también, cambia el tono de su voz y desde su voz sale la voz de la Santa Madre, la voz de Jesús, y toma autoridad y toma una personalidad diferente y un conocimiento del mundo que Miguel Ángel Poblete no lo tenía, ¿verdad? Y a través de las cuerdas vocales de Miguel Ángel Poblete hablaron los 7 arcángeles y Jesús. Jesús habla a través de la voz de Miguel Ángel Poblete y después aparece la voz de Miguel Ángel en la aparición 139, cuando él decía que se iba a morir de cáncer. Por la voz y desde el interior de Miguel Ángel Poblete aparece la voz de San Miguel Arcángel, que también en ninguna otra aparición mariana San Miguel Arcángel da tantos mensajes como en Peña Blanca. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora voy derecho a englobar el final del tema. La madre nombra a Peña Blanca en la aparición 401. Dice, esto es Peña Blanca, piedra blanca, la única aparición nombrada en la Biblia. Peña Blanca está nombrada en la Biblia y ella dice, Apocalipsis 2:17, al que venciere le daré un maná escondido y en ella una piedrecita blanca, en ella escrito un nombre que nadie conoce. ¿Ya? Ella cita la Biblia en Peña Blanca y dice, esto es piedra blanca, esto es Apocalipsis 2:17. ¿Y qué es eso? Habla de vencer, habla de un combate, habla al que venciere le daré un maná escondido. Ella cita, dice, esto es piedra blanca. Después de eso, la madre viene en una de esas apariciones, estoy englobando el por qué el Papa va a viajar a Chile. Esto hay que fundamentarlo. Entonces, después Dios Padre envía a la Virgen María, a nuestra Santa Madre, a Chile, ¿verdad? Y ella se aparece y dice en la aparición 55, aparición 135 mejor, desciende Dios Padre y dice, Miguel Ángel dice, escuché un trueno muy grande cuando bajó, Dios Padre, a bendecir el santuario. Se le escuchó decir, Tierra Santa, nuevo pueblo de Israel. ¿Ya? Eso está registrado en el libro de María Luisa, si hacéis lo que les digo habrá paz, página 135, y en otro libro del sacerdote guía, de un padre, yo les digo sacerdote, en la página 78 de mi testimonio del sacerdote Miguel Contardo se lee exactamente lo mismo. Chile, nuevo pueblo de Israel. ¿Y qué es esto? Esto es lo que el Papa conoce o debe conocer. ¿Y por qué es el nuevo Israel? No es un reemplazo del Israel original, sino que es un hermano de este Israel. ¿Y por qué? Porque el Israel original, el primero, no reconoció ni a Jesús ni a María, ¿verdad? Hasta el día de hoy. ¿Y quién se va a manifestar allí? El anticristo. Por lo tanto, el Padre se va a manifestar en un lugar para enfrentar al anticristo. Si bien Apocalipsis dice, midan el santuario y el resto entréguenlo a los gentiles, ¿verdad? El santuario es la fe verdadera. ¿Y cuál es la fe verdadera? Jesucristo, la madre y la iglesia. Entonces Jesús, el Padre dice, tomen la iglesia y todo entréguenlo al anticristo. Y esa iglesia huye. Esta iglesia huye, ¿verdad? A Chile. Por eso dice el tercer secreto de Fátima, nuestro Señor cuidará la nueva tierra por 483 días. La gente se va a preguntar, Rafael, y te va a decir, pero ¿cómo tu invitado dice que la iglesia se va a mover de un lugar a otro? Pero yo tengo que recordarle a ustedes, queridos hermanos, que la iglesia fue fundada en Israel. Y después Dios, Jesús le dijo a Pedro, ve a Roma. Entonces la iglesia original, que es de Israel, se fue a Roma. Ya hubo un traslado de la iglesia desde Israel a Roma. Y ahora el Señor la toma y la trae a Peña Blanca. Y ese es el secreto de Peña Blanca. Y por eso es tan perseguido Peña Blanca. Y por eso está el anticristo y Satanás y todos los enemigos de Dios persiguiendo a Peña Blanca.
Y por eso la madre dice, el reconocimiento de Garabandal depende de Peñablanca, es para que le den la importancia y el sustento a Peñablanca. Y ya vimos que fueron dos profecías en Garabandal, pero aviso, castigo y milagro, que son temas muy profundos, pero los deja atados a Peñablanca. Y a lo mejor nadie te ha dicho, pero en Peñablanca van a haber 5 milagros, Rafael. La madre dice, Conchita anunciará el milagro en Garabandal y 2 semanas después serán los milagros en Peñablanca. Habrán 5. La fuente de agua, milagrosa, la levitación de los videntes, eh, la visita de los 7 arcángeles, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que Miguel Ángel Poblete la vivió, hasta se dice que falleció en fracciones de segundo, pero ahí no tienes que tú enfocarte en que el vidente falleció, porque el que estaba en el vidente era nuestro Señor Jesucristo, pero tú tienes que vivir esa aparición con los ojos de la fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le diría a ese cerro, muévete y se moverá. Pero la gente ya no tiene fe. Entonces, el que vivió la pasión en Miguel Ángel Poblete era Jesús, por eso que expira una fracción de segundo. Van los médicos, le miden el pulso, los signos vitales y dicen, parece muerto. Y después revive porque era una aparición. Ya. Ese mismo acto, y sangró, el vidente sangró. Está el testimonio de los médicos. Ese mismo milagro se va a volver a repetir. Y el quinto milagro es la danza del sol en Fátima, que dice la madre, se va a acercar y se va a alejar y va a sanar a todas las personas. En Peñablanca hay que traer enfermos de todas las especies. Hay 5 milagros. Entonces, después del milagro de Garabandal, 2 semanas después van a haber 5 milagros en Peñablanca. Vuelven a estar unidas. Entonces, el padre le dice en la aparición 55, este cerro deberá llamarse la colina de las 7 estrellas. Yo tengo 12 y regalo 7 a este monte. El monte se llamaba Cerro Membrillar originalmente, pero la madre lo bautiza de nuevo. Acuérdate de Peña Blanca, la piedra blanca. Le daré un nombre escrito que nadie conoce, un nombre nuevo. Entonces la madre le da un nombre nuevo al monte. Le dice, se llamaba Monte Membrillar, y le dice, este cerro se deberá llamar la colina de las 7 estrellas. Pero ese no es el nombre verdadero. Ya deja a los sacerdotes que estudien esto, y ningún sacerdote pudo dar con esa explicación. En otra aparición vuelve la madre y dice, el significado de las 7 estrellas es que este monte se deberá llamar el Monte Carmelo, aparición 55, donde la señora se le apareció al profeta Elías. Y aquí vuelve a decir, Chile unido a Israel, lo dice la madre. El Monte Carmelo de Chile, aquí será coronada la madre del Carmelo, ¿ya? Por eso dice el Monte de las 7 estrellas. Aparición 398. Dios ha enviado a Chile a Nuestra Señora para salvar las almas que van a la perdición, para construir un dogma del corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios o María corredentora. Entonces el quinto dogma mariano se va a instaurar en Chile, pero ¿quién lo va a hacer? Jesús mismo cuando sea destruido el Vaticano y cuando venga Peña Blanca. Entonces tú como Santo Padre, pónete tú en el lugar del Papa. Oye, la madre dijo que en Chile se va a constituir el dogma de la encarnación del Hijo de Dios, María Corredentora. Ah, que allá se va a coronar. Ah, ok. Bajó Dios Padre en Peña Blanca. Ninguna aparición mariana dice eso. Entonces, el Santo Padre, que espero que esté viendo este video, o si no, él lo sabe por todos sus estudios, debe decir, oye, pero el Padre bajó y estuvo en Peña Blanca. Vinieron los 7 arcángeles a Peña Blanca. ¿A qué? Fíjate que si tu gerente, si tú trabajaras en una empresa, tú irías donde está tu gerente. El gerente dice, voy a estar en el salón principal hoy día a las 12. Todos deben estar allá porque es una muestra de autoridad, ¿cierto?
y una muestra de respaldo. Si yo soy gerente y digo, va a haber una fiesta acá, todos deben venir por amor, y el que no viene era una orden. Tengo que ir a preguntarle, oye, ¿por qué no viniste? ¿Verdad? Entonces, como el padre bajó en la aparición 135 y la madre dijo, este monte se deberá llamar el Monte Carmelo, vienen los 7 arcángeles. Única aparición mariana donde están los 7 arcángeles. Viene Miguel Arcángel, única aparición mariana donde Miguel Arcángel habla de muchas cosas. Hay muchas apariciones de Miguel Arcángel hablando. Hay un audio, ¿verdad? Está en mi canal. Vinieron más de 1000 ángeles. Miguel Ángel empieza a contar, uno, dos, tres, cuatro, llega contando en una aparición hasta 187, y Miguel Arcángel le dice, no cuentes más, hay más de 1000. Cuando digo más de 1000, podrían haber muchos más. ¿Y por qué vinieron, Rafael? Porque vinieron a proclamar su fidelidad al Padre. ¿Y por qué? Porque el Padre dijo, aparición 55, este monte se deberá llamar el Monte Carmelo. ¿Y qué pasó en el Monte Carmelo? La historia de Elías, el enfrentamiento entre la iglesia falsa y el Dios verdadero. Baal, Acera, ¿verdad? Y Elías cita a los profetas de Baal y Acera, ¿verdad? Y lo enfrenta y hace bajar fuego del cielo. Y aquí la madre cita a Elías y Enoc, aparición 2.25, y dice, vendrán los ángeles preparando el camino del Mesías. Son ángeles. Vendrá un tiempo en que Elías y Enoc bajarán, predicarán, pero no se turben vosotros. Todos se preguntarán cómo los reconoceremos, pero de cierto les digo que si tienen fe, los reconocerán. Entonces, ya llegando al culmine del tema, viene Elías y Enoc. ¿Quién es la nueva autoridad? Elías y Enoc. Si el anticristo ha nacido, Elías y Enoc ya nacieron. Jesús cuando vino nació de mujer, la Virgen María cuando vino nació de mujer. Elías y Enoc, como no han muerto, van a volver a nacer de mujer, porque no han muerto, no es una reencarnación, no murieron, ¿verdad? Van a volver a nacer y ya nacieron, ya están. Y aquí dice una clave la madre. Vendrá un tiempo en que Elías y Enoc bajarán, predicarán, pero no se turben vosotros. Todos se preguntarán cómo los reconoceremos. De cierto les digo que si tienen fe y el corazón puro los reconocerán. Y aquí yo hablo de los dos tiempos de Elías y Enoc, porque la madre aquí está mencionando un tiempo, reconocer a Elías y Enoc en la predicación desde el amor. Y después, el segundo tiempo es después del aviso. Bueno, esto es una revelación personal que el Padre me dio a mí. En el aviso el Padre te va a mostrar el rostro de Elías y el rostro de Enoc. Él te los va a mostrar en el aviso. Te va a contar también la historia de la humanidad. Cómo nació la humanidad, qué pasó en el diluvio, qué pasó en Sodoma y Gomorra. Él te va a explicar todo por amor. Porque después de eso, el anticristo va a gobernar, y el anticristo no debes imaginarte un hombre normal. Debes imaginarte un ser angélico, cuando digo angélico, creado en el cielo, que se rebeló contra Dios, que toma posesión en un cuerpo humano. Él tiene habilidades angélicas, que las usa para el mal, pero él te va a hablar con telepatía. Él te puede mirar y te puede transmitir pensamiento y te puede afligir el corazón. Por eso yo te decía adelante, el anticristo va a dar la orden del comienzo de la guerra. Y cuando un presidente se enfrenta al anticristo, el presidente siente esa presión dentro y siente la presión en la mente. Y el anticristo le habla y le hace sentir su autoridad y le dice guarda silencio, porque a la primera palabra que tú digas lo puede eliminar, ¿ya? Porque tiene habilidades angélicas, y Apocalipsis dice se le dio la autoridad, ¿verdad? Para hacer lo que él quiera. Y ahí viene Elías y Enoc. Y ahí yo digo, pero ¿cómo la gente quiere un santo padre? ¿Qué puede hacer un santo padre, un papa, contra el anticristo? Nada. Es por eso que viene Elías y Enoc. Y es por eso que la madre dice, el último papa es Benedicto. Después de eso,
ya están Elías y Enoc en la tierra predicando, y el segundo tiempo de Elías y Enoc es cuando ellos tienen poder y pueden hacer bajar fuego del cielo cuantas veces quieran. Ahí no hay duda de que es Elías y Enoc, pero antes de eso, ahora, ellos están predicando del amor, de la madre, de las apariciones marianas. Elías y Enoc saben que este tiempo la humanidad debe reconocer a María como corredentora. Este tiempo actual, ahora, lo único importante es que la humanidad reconozca a Dios y que María sea coronada como corredentora, el quinto dogma mariano. Y eso lo sabe el Papa. Entonces el Papa va a venir a Peña Blanca, al Monte Carmelo, donde va a estar Elías, donde él ya sabe que la madre dijo en Garabandal que ya no hay más santos padres que puedan hacer frente al anticristo. Él sabe eso. Él sabe que Jesús va a huir cuando el Vaticano sea destruido. ¿Y dónde va a ir? A Peña Blanca. Y sabe que en este lugar la madre citó a Elías y Enoc. Entonces, el Papa debe venir como vinieron los 7 arcángeles, como vinieron más de 1000 ángeles, a este lugar a decirle, Padre, este es tu monte santo, aquí posaste tus pies, aquí va a ser coronada María como corredentora. Coronada me refiero no por la iglesia, por Dios, porque va a cumplir los milagros. ¿Qué milagros? Depende de Peñablanca y de Chile que se reconozca Garabandal. El reconocimiento de Garabandal es reconocer el trabajo de la Santa Madre de Dios durante estos 2025 años. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del reconocimiento de María como corredentora, es del Padre. El Padre le va a decir, ok, Santa Madre, usted proclamó en Garabandal que venían milagros, perfecto, cúmplalos. Después va a decir, usted proclamó que en Chile iban a haber 5 milagros, cúmplalos. Ahí el Padre la corona con los milagros. Y ahí comienza la cólera de Dios que veíamos en Apocalipsis. ¿Recuerdas que lo cité al principio del programa? Y llegaron los días de la ira de Dios y los hombres decían, escóndanos de aquel que está sentado en el trono y del cordero y de la cólera del cordero. Sí, Para que eso ocurra, ese pasaje rápidamente es el sexto sello de, del Apocalipsis, que normalmente lo conocemos como el gran aviso. para que eso ocurra, la madre debe ser coronada por el padre, debe ser reconocida. Y él va a cumplir esos milagros de la madre. Y después le va a decir, madre, su tiempo ha acabado. Ahora el padre, voy a tomar las riendas de esto. Y ahí es donde emerge Chile, el nuevo Israel, que no es el Chile que tú estás viendo ahora. Que todas las personas dicen, Iván es nacionalista. No, la madre dijo, en Chile caerá lo malo y quedará lo bueno. Cuando vean el cometa venir, se acaba el plazo. O sea que hoy los chilenos deben elegir quién va a seguir al Dios. Estoy hablando del Dios verdadero, Rafael Díaz. Del Dios verdadero, porque la madre dice, este es el Monte Carmelo, donde ya se enfrentó la iglesia falsa con la iglesia verdadera. El Padre, cuando María sea retirada, ya fueron coronada como corredentora y el Padre la retira. Por eso la madre dice, el último papa y el fin de los tiempos. Ok, María, usted fue coronada, ok. Ahora yo, el Padre, y en cólera, voy a tomar las riendas del mundo. Y ahí aparece el anticristo. El Padre se instaura en Chile. Jesús ya vino y predicó y advirtió que el Padre se iba a manifestar en los 486 días. Vino, bueno, voy a terminar el tema del Papa. Vino el Santo Padre y dice, aparición 187, el Santo Padre deberá huir a Portugal. Chile acoge a tu pastor. Eso lo dijimos delante, ¿verdad? Bueno, después dice, en la aparición 443, aquí dice, veo el Vaticano con muchos fieles llorando frente a él y otros riéndose y mofándose. Chile, veo un hombre de blanco, manchado de sangre, clamando y diciendo, di la vida por mis hijos. Veo las aguas cubrir la tierra
y llantos de muchos pequeños. Entonces, el Santo Padre, la Madre dice que los Santos Padres han cometido muchos errores, los papas. Son hombres, cometen errores. Aquí debemos pensar lo siguiente, Rafael Díaz. Nosotros estamos viviendo expulsados del Edén. La gente cree que esta es la vida. No, estamos en una realidad que no era el plan original de Dios. Dios nos expulsó del Edén. Tenemos que ganarnos el derecho de volver a Dios, a ser su pueblo, la nueva Jerusalén. Cuando aparezca el anticristo va a reinar 7 años y en esos 7 años, 3 años y medio va a estar Elías y Enoc. Después vienen 3 años y medio. Llega Jesús y hace bajar la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios con los hombres. Ese es el plan original de Dios. Pero esta realidad no es el plan de Dios. Por algo Jesús se llama el Salvador. Jesús viene y dijo, mi reino no es de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, que vino a robar, matar y destruir. O sea, la realidad actual no es el plan de Dios. A veces se nos olvida. Entonces, este Santo Padre, como referencia, porque el último era Benedicto, pero la madre lo dejó como referencia, ¿verdad? Viene a Chile y dice, ok, hemos cometido muchos errores, pero yo voy a ir a Peñablanca, me voy a postrar en el Monte Carmelo. La madre hace lo siguiente, el Monte Carmelo original, donde se apareció Elías, estaba en Israel. La madre lo toma y dice, este monte que se llamaba Membrillar, ahora se llama el Monte Carmelo. Eso lo hace por mandato del Padre. ¿Y por qué? Porque ahí se apareció el Padre con Elías y lo instaura en Chile y le da la autoridad espiritual. Porque desde ese lugar, desde ese Monte Carmelo, el Padre se va a aparecer en el reinado del Anticristo y lo va a enfrentar. Y lo va a ridiculizar. ¿Ya? El Anticristo cree que le va a ir muy bien. No, el Padre desde Chile lo va a ridiculizar. Le va a hacer mostrar quién es Dios. Entonces, por eso el Santo Padre ve todas estas cosas, todas estas referencias y todo el plan de Dios y dice, voy a ir no a gobernar desde Chile, voy a ir más bien a decir que hemos cometido muchos errores como, como sucesores de Pedro, no pudimos, ojo con lo que voy a decir, la iglesia perdió la batalla. Es duro lo que estoy diciendo, pero perdió la batalla. Fíjate que tienen que venir dos profetas antiguos, Elías y Enoc. Si no hubiésemos perdido, Rafael, no sería necesario que volvieran Elías y Enoc. ¿Por qué vuelven? Porque los santos padres perdieron la batalla. El enemigo nos ganó, el enemigo va a reinar. Eso está diciendo el Padre. Ustedes, como humanidad, no fueron capaces de enfrentarse al mal. Por lo tanto, yo traigo desde mi pasado dos siervos, Elías y Enoc, para yo manifestarme ahora frente al anticristo y hacerle saber quién es Dios. Y todos los que se marquen con el microchip van a ser gobernados por el anticristo y por la inteligencia artificial y por que les van a transmitir pensamientos y sentimientos, ¿verdad? Entonces, Eh, ahí el Padre los va a enfrentar. Iván, a lo que dices, cito el Apocalipsis yo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, donde habla del anticristo, la bestia del mar. Dice, también le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos. ¿Verdad? Dice el Apocalipsis. Entonces, lo digo por lo que mencionas, que la iglesia ha perdido la batalla. Ahora también te digo, perdón, te hago esta pregunta, solo para que le quede claro a la audiencia. Y si les quedan muchísimas preguntas, hermanos, en este tema, escríbanlas en los comentarios. Y si el hermano Iván acepta, podemos grabar un video respondiendo a todas las preguntas de ustedes. Yo traigo estos invitados para que escuchen cosas que hasta incluso yo nunca he escuchado. No, hermano Iván, yo siempre le digo a mi audiencia, no es sano solo traer gente al canal que escuchen lo que yo quiero que escuchen nada más. A mí nunca me ha parecido sano eso.
Yo traigo invitados para que la gente los escuche y que cada quien haga sus conclusiones. Pero te pregunto Claro. esto porque mucha gente va a tener esta pregunta. Cuando tú dices que Benedicto fue el último papa, o sea, ¿a lo que te refieres es literal el último papa o como mencionaste al principio del video, significa que ahora la iglesia ya va decayendo? Eso lo dice, eso lo dice la madre en Garabandala. Lo podemos ver en el diario de Conchita. Bueno, dice que Ah, faltan 3 papas, pero en realidad vendrían 4, pero a uno no le cuenta. Eso serían 3 sí, pero dice Conchita, y comienza el final de los tiempos. correcto. Y el final de los tiempos es que perdimos la batalla, y la ira de Dios. Entonces no debemos olvidarnos que estamos expulsados del Edén, ¿sí? Bueno, Estamos expulsados del Edén, eso siempre debe estar acá. Por lo tanto, el anticristo va a reinar, ¿sí? pero o sea, Por lo tanto, para ti el Papa León es papa. para mí, para mí es papa porque la madre lo cita al papa, pero como autoridad que está gobernando la cabeza de la iglesia, ¿ya? Ella dice en Peñablanca, el Vaticano es la presa más codiciada del maligno. Va a ir por el Vaticano. Entonces, la iglesia verdadera es la iglesia católica, la única, ¿verdad? Se va a infiltrar y hay una separación. El, el león debe querer hacer las cosas muy bien y por algo va a huir a Peñablanca. No sé si será León o algún otro. Puede pasar muchas cosas entre medio. Pero ese papa va a saber que tiene que ir a Peñablanca. El solo querer ir a Peñablanca está hablando de que él quiere hacer las cosas bien porque quiere ir donde el Padre, a decirle, Padre, yo no puedo hacer nada, sé que viene Elías Enoch, sé que usted bautizó esto como el Monte Carmelo, donde aparece Elías, y Elías sí que va a enfrentar al anticristo y al falso profeta con el poder de Dios junto a Enoch, ¿verdad? Pero él va a reconocerlo. Y fíjate que dice que es baleado en Peñablanca y que las personas, mira, leámoslo de nuevo. Veo el Vaticano con muchos fieles llorando frente a él y otros riéndose y mofándose. Y le veo un hombre de blanco manchado de sangre. Entonces, Rafael, cualquier papa, yo los reconozco como papas porque están sentados en el trono de Pedro, pero también sé que el anticristo los está influenciando. ¿Y por qué? Porque aunque ellos quieran enfrentarlo, son humanos. Y estamos hablando de un ser angélico en un cuerpo humano. Cuando digo ser angélico no estoy hablando de ángel de Dios, sino como naturaleza de sus propiedades, de su alma. Entonces, cualquier papa que quiera hacer lo bueno, porque todos tienen una bondad, no pueden hacer nada porque el anticristo ya está infiltrado, tiene siervos que están a sus órdenes y está en el poder. Lo dice la madre, no lo digo yo, yo estoy explicando lo que dice la madre. Entonces, este papa va a querer hacer las cosas bien. Por eso viene a Peñablanca y dice, mira, no me puedo enfrentar al anticristo, me voy a ir, ahora que ya destruyeron el Vaticano, como Jesús se va a manifestar. Ojo que Jesús ya se manifestó, pues hay cerca de 20 apariciones en Peñablanca donde Jesús habla. Y el tercer secreto de Fátima dice, cuando destruyen el Vaticano, Jesús va a venir. La nueva manifestación de Jesús en Peñablanca va a ser desde la cólera. Él va a mostrar autoridad. Ya no va a hablar solamente, ahora va a actuar. Entonces, el Papa sabe eso y dice, bueno, voy a ir a pedir ayuda y viene a Peñablanca. Y se encuentra con Jesús manifestándose, con los milagros de Peñablanca, Garabandal. Bueno, y lo que me faltó decir es que hay nuevos videntes en Peñablanca. A mi hermano, a algunos testigos presenciales no les gusta que yo diga eso, pero no quiero dejar esto en el aire, si me lo permites, Rafael. Cuando Dios sacó a Israel desde Egipto, lo guió Moisés.
Y Moisés llegó hasta el monte Nebo. Y Dios le dijo lo siguiente, aquí morirás, ¿verdad? Deuteronomio 32, 48 al 50. Allí, en el monte Nebo, morirás y serás enterrado, como fue enterrado tu hermano Aarón, cuando murió en el monte Hor. ¿Cierto? Dios llegó con Moisés hasta cierto punto. Y después, ¿quién tomó? Josué. Y Josué continuó el camino. ¿Cierto? Cuando Judas traicionó al maestro, se nombró al siguiente apóstol. Cuando morían los reyes en Israel, se nombraba al siguiente. Cuando muere un papa, se nombra al siguiente. En Peña Blanca, se nombra al siguiente. Van a haber nuevos videntes. No son por elección propia, los va a levantar el Padre. Ellos van a sentir, ¿por qué? Porque ya estamos en una época diferente. Estamos en la época de la cólera de Dios. Ya no hay más papas según la madre que puedan cambiar esto, que puedan mejorar a la humanidad. La humanidad no cambió, ¿verdad? Fuimos derrotados, por eso vienen dos desde la antigüedad. Si no, los papas no sería necesario que vinieran Elías y Enoc, ¿cierto? Si hubiésemos sido capaces, tenemos que en el aviso el Padre nos va a decir, ustedes fueron derrotados. Tuve que traer a dos de mis siervos más fieles desde la antigüedad para decirles a ustedes la verdad, porque Apocalipsis dice, Elías y Enoc comienzan a decir quién es el Dios verdadero, hacen bajar fuego al cielo, hacen señales. ¿Y por qué? Porque el hombre ya no reconoció a Dios. Bueno, aparición 3. Porque la misión será para cuatro. Ellos y tú. Tendrán que sufrir y pasar por lugares que jamás ustedes han pasado. Los encarcelarán por mi causa, y ese día mucha gente pedirá que los suelten. Día y noche gritarán frente al lugar. Pero las autoridades no harán caso. Y habrá, bueno, un conflicto mayor ahí. No quiero mencionarlo porque estamos en una situación política complicada, pero dice la madre que van a haber cuatro videntes más, tres o cuatro, que van a pasar por lugares y van a ser encerrados y las personas van a gritar día y noche. Con Miguel no estuvo preso y la gente no fue a gritar día y noche. ¿Y por qué? Porque van a saber que Dios está en Peñablanca. Entonces, esa es la conclusión. El Santo Padre no puede hacer nada contra el anticristo. Bueno, Entonces pues, dice, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero volver a la sana doctrina, yo quiero que la gente eh, haga lo que Dios dijo que hay que hacer. Ya no quiero nombrar pecados, iba a nombrar pecados, pero no es necesario. Que la gente haga lo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Pero qué puedo hacer? Nada. ¿Por qué? Porque los medios están gobernados por los poderes económicos que sirven al anticristo, la gran mayoría. La iglesia está infiltrada también. Hay sacerdotes que sirven a Dios y otros que no. No lo digo yo, lo dice la Santa Madre en el libro del sacerdote Gobi, ¿verdad? Ella dice, los sacerdotes que me escuchan a mí verdaderamente van por las sanas doctrinas, pero hay muchos que no me escuchan. Ellos son servidores del anticristo. Solamente el sacerdote que me escucha a mí, dice la madre, va por el buen camino. Entonces, es necesario, el Papa va a ver esto y dice, aunque yo quiera hacer las cosas bien, el entorno no me lo permite. Y a eso se refiere la madre con el último Papa en Garabandal. Ya los papas que siguen de ahí para abajo, la iglesia va a ser gobernada y la iglesia comienza la caída así, mira Rafael, así hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pero sigue siendo la iglesia. Y Dios sigue manifestándose allí con cada sacerdote que haga misa, que consagre, Dios está ahí, esa es la iglesia. Y la sí, cabeza, Dios dijo, Elías y Enoc. Entonces, el Santo Padre sabe que viene Elías y Enoc, claro, sabe que ya su autoridad terminó. sí. Nada más lo quiero resumir ya. Bueno, en este momento el Santo Padre León XIV ha hablado de querer ir a Perú de regreso. Pues ahí está en la frontera con Chile. A ver qué pasa. Se me hace curioso ese dato nada más. No estoy diciendo que sea León XIV el que va a huir,
el tiempo lo dirá todo. Pero yo sí no sabía eso que dices tú, que el anticristo sabe del cometa y él dará la orden de la guerra. Me parece, ya cuando lo dices, tiene mucho sentido, ¿no? Porque se hará el gran salvador y necesitamos estar preparados. Pero mira, ya para irlo resumiendo, y ahorita le voy a decir unas cosas a la audiencia. Yo no sabía lo de la aparición 424, donde dice en el cielo una luminosidad que todo el mundo podrá apreciar por las noches. Cuando ocurra esto, el Santo Padre estará en peregrinaje. Entonces, según Peña Blanca, ahí es donde se desata la guerra. Esto prácticamente sería lo mismo que en Fátima, en la segunda parte, cuando le dice la Virgen a los pastores, a los pastorcitos, cuando veáis una noche iluminada Una por luminosidad. desconocidas, sepan que Dios va a castigar a la humanidad por medio de la guerra, del hambre, etc. Básicamente se está cumpliendo exactamente lo mismo. Entonces, esto es algo a tener muy, muy en mente, ¿no? Que cuando el Santo Padre anda en peregrinaje y unas luces raras se vean, según Peña Blanca, estamos hablando de que se desataría esta guerra. Iván, Peregrinaje, disculpa que te interrumpa, Rafael. Peregrinaje porque el ambiente habla de guerra. El peregrinaje por la guerra. o sea, va a estar de mediador el Santo Padre tratando de evitarla. Si todos vamos a saber que fue a hablar de paz. Ok, muy bien. Bueno, eso sí no lo hemos visto todavía. Y antes de que se me olvide, ya para ir finalizando, porque yo sé que me van a preguntar mucho, este libro, si hacéis lo que os digo, ¿dónde lo pueden adquirir, Iván? Es gratis, yo lo estoy enviando por correo electrónico. So, que te escriban a ti. O si quieres te lo envío a ti también. Claro, Que me escriban a pero... mí o te escriban a ti. Si tú tienes una plataforma donde ellos lo puedan descargar. Ok. Bueno, pero si te escriben a ti a tu correo, tú se los puedes enviar a ellos también. Sí, yo lo he enviado cerca de 1000 veces ya en estos 4 meses que comencé a ofrecer. Ok, perfecto. Bueno, vamos a poner también el correo del hermano Iván en la descripción. El que quiera el libro, el hermano se los envía gratuitamente, ¿verdad, hermano Iván? Sí, gratuitamente, en PDF. Ok, muy bien. Entonces vamos a dejar también el enlace de su canal de YouTube en la parte de abajo y su correo para que el que quiera el libro le pueda escribir y se le envía el libro gratuitamente. Hermano Iván, muchísimas gracias por haber venido. A toda la audiencia, si les han quedado algunas dudas de este tema, que créanme, yo sé que muchos de ustedes están escuchando esta información por primera vez. O sea, les digo que yo cuando miré el video del hermano Iván, me quedé sorprendido, porque decía, yo he grabado videos de Peña Blanca, pero esto no lo conocía. Pero el hermano Iván, pues lleva este ministerio, 15 años, hablando de Peña Blanca, parte es chileno, entonces a él le van a creer más, ¿no? Que a mí, pero... hermano Iván, le agradecemos y a la audiencia, si les quedó cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanlo en los comentarios. Y si vemos que sí son muchas preguntas, dudas, vamos a leer todos los comentarios. Y si el hermano Iván acepta venir, podemos grabar un programa donde respondamos a todas sus preguntas y dudas, pero nos lo hacen saber en la parte de abajo, en los comentarios. Hermano Iván, le agradezco una vez más por haber aceptado esta invitación. Dios siga bendiciendo tu ministerio. Dios bendiga grandemente a tu país, Chile. A mí me ven muchos chilenos. Todos los chilenos, repórtense en los comentarios, en la parte de abajo. Me comentan que Chile es un hermoso país. Santiago, me dicen, es una maravillosa ciudad. Entonces rezamos mucho por Chile. ¿Algo que quiera agregar, hermano Iván?
Bueno, darle las gracias a las personas. Todo lo que he dicho está en referencias proféticas. Y bueno, en las otras apariciones marianas. Por ahí va a haber personas que no creen mucho en que hay una segunda aparición, pero están las evidencias y está el audio también de Miguel Arcángel, donde Miguel Ángel Poblete le pregunta al final, ¿volverán? Y el audio lo dice para el día del milagro. En la última aparición, la 477 de los siete arcángeles, al final del audio, Miguel Arcángel dice, volveremos para el gran milagro. Oh, wow. Bueno, pues Bueno, y estoy dispuesto para las preguntas. gracias, la verdad, hermano Iván. Por eso le digo a la audiencia, hagan sus preguntas. Ya aquí lo confirma el hermano Iván. Vamos a ver las preguntas, dudas que tengan y podemos grabar otro programa solo para eso, para responder a sus preguntas. Muchas gracias, hermano Iván, una vez más por haber venido. Bueno, hermanos, compartan este video si les ha gustado. Que Dios les bendiga grandemente y pues recen mucho por nosotros. Gracias.